Cuando hablamos de formas de ser, estamos hablando cómo el ser adopta esta forma para experimentarse como espíritu en esa vida externa, en esa vida de manifestación. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, Venus en nosotras, en nosotros, va a hablar arquetipalmente justamente de cómo estamos valorando, cómo estamos valorándonos y cómo estamos valorando el mundo, dentro del cual, desde la parte, como he contado al principio, nos permitirá entender esa ley de afinidad tanto. Fijaros que ahí es donde convergen lo que aparentemente está separado, que es Venus y Libra, convergen que por un lado vamos a valorar las relaciones y los vínculos, pero también vamos a valorar nuestra relación con el mundo material. O sea, al final, fijaros que si yo tomo esa mirada y ese cambio de perspectiva desde un Venus interno en mí, que es el Venus esotérico, que rige el signo de Géminis, pero simplemente os lo digo, pero lo olvidáis, pero sí que es interesante para entender que Géminis, como bien todos sabemos, nos abre una verdad en una polaridad, que es la dualidad, pero no olvidemos de no quedarnos en ese efecto. Es decir, eso se abre en dualidad, que hay un propósito, que es la unidad la que se separa. Fijaros el gesto, o sea, yo estoy desde un mundo interno y se me abre en un mundo dual una comprensión. Esto es lo que vamos a tratar como el Venus esotérico, porque el Venus esotérico va a hablar de nuestra capacidad en nosotros, es decir, Venus no está ahí fuera, ningún planeta está ahí fuera, sino que el arquetipo lo estamos encarnando individualmente y desde ese observador vamos a comprender esa dualidad que se abre. Y esta es la perla de este seminario, más allá de la técnica, que es muy importante para los que sois astrólogos, poder llevar a cabo, cómo poder ofrecer a nosotros mismos y a un consultante justamente estas diferentes perspectivas y entender cómo me manejo con este mundo externo a nivel general. Entonces os voy a pedir que hagamos una pequeña meditación porque me gustaría descender esta teoría en cada una de nuestras células. Curiosamente, estamos hablando de un proceso de encarnación, el cual el ser humano todavía no ha terminado. En el momento en que tenemos el vehículo en coherencia, una personalidad integrada, donde el alma realmente empieza a dirigir nuestra vida desde ese observador y somos uno, ahí sí que podemos decir que hemos terminado el proceso de encarnación. Y fijaros qué cercana está esta mirada de lo que Venus podría representar, incluso desde lo que ya conocemos, ¿no? Como Venus, cómo manifestar esa relación con el mundo externo, Venus en Libra, y cómo manejarnos en el mundo material, Venus en Tauro, como regencias, ¿no? Que es el simbolismo del que estábamos hablando. Pero luego ese Venus que rige el alma de Géminis nos invita justamente a no perder de vista nuestro observador mientras ponemos atención a cómo se manifiesta esa dualidad en ese mundo en el que interactuamos. Evidentemente no va a ser un seminario filosófico, pero me conocéis y para mí es inevitable ir entrando en estos vericuetos de lo profundo y cada vez más, ¿no? Estoy en un cambio de perspectiva, estoy en un proceso de cambio de perspectiva que quiero compartir en cada clase, en cada seminario y poder verme a través vuestro en esta experiencia y en este viaje. Entonces, la revolución de Venus, inicialmente vamos a posicionarnos en este mundo que vivimos, donde necesitamos comprender cómo nos relacionamos con ese otro y también cómo nos relacionamos con ese mundo material. Es decir, ambas cosas frente a esa parte en nosotros que todavía es del tercer reino, que es el reino animal, como mamíferos, seguimos teniendo esa creencia de que sin un otro podemos morir. Eso lo tenemos en las capas embrionarias, en el momento de la construcción de lo que es físicamente nuestro cuerpo, y esto
Es a leer en el científico y médico alemán Hammer, que es justamente el que se ha usado para la explicación de la biodescodificación, para entender un poco cuáles son esas creencias instaladas en nosotros que nos hacen justamente creer que si estamos solos estamos en peligro. Es decir, siempre esta mirada es desde el sentido de la supervivencia, pensando que puede haber un depredador. Entonces, esto es una creencia todavía muy antigua del paradigma del tercer reino y estamos justamente yendo hacia el reino de las almas. Entonces, como reino humano que somos, donde todavía permanece esa parte animal, todavía podemos estar ahí en estados que nos relacionan todavía con la supervivencia, pero es importante simplemente como considerarlo, contemplarlo y entender que es una opción todavía en nosotros. Esto es lo que nos permite no luchar, porque no es necesario luchar, es decir, es interesante integrarlo, es decir, cualquier reino en nosotros no va a ser eliminado, ni rechazado, ni suprimido, porque estamos hablando de energía. Toda estructura es energía, pero sí que integrado. Y para poderlo integrar es desde el observador, es decir, de poner la atención en este presente y poder observar desde hoy cómo me estoy relacionando y cuál es la creencia detrás de desde dónde estoy generando el vínculo. Porque quien genera el vínculo es un yo soy, veremos si es el personaje, veremos si es el yo soy auténtico, que es este observador en cada uno de nosotros. Y eso va a ser algo muy individual y muy personal. Yo me voy a guardar mucho de poner ningún juicio en ello porque desde mi humildad tampoco lo sé. Yo solo puedo observar cómo me manejo yo y cómo funciono yo, ¿no? Pero sí que todos nosotros los que estamos aquí formamos parte de esta humanidad. Así que es muy interesante observarlo, muy interesante observarlo sin juzgarlo. Y por otro lado, pues lo mismo, es decir, hay que sobrevivir a seguir buscando ahí fuera lo que necesitamos para cubrir necesidades materiales, dígase alimento, dígase un techo, dígase lo que me va a permitir los deseos, que es justamente ahí donde también voy a poner esa atención y observar dónde están mis deseos. Eso cumple con el sentido que Venus le da también a Tauro. Mis deseos terrenales. No estoy hablando solo de deseos sexuales, muchas veces se confunde con eso, no. Cualquier deseo, sí o sí, necesito tener todo el lujo material del mundo. Eso es un deseo, ¿vale? Y no hay ningún juicio ni ninguna crítica, es simplemente observar qué es lo que me impulsa a querer llegar a tener, Tauro, ese deseo. Y incluiremos, por lo tanto, cuál es la causa de todo eso. Y ahí es donde entrará ese otro Venus al que me refiero, porque ahí cada uno de nosotros va a poder valorar, que ese es el valor en todo momento que vamos a tener, desde dónde me quiero relacionar con el mundo, sea lo que sea como objeto, sea una persona, sea un objeto material. ¿Por qué? Porque cada objeto, es decir, cada cosa que está fuera de mí, cada cosa que está fuera de mí, cada persona que está fuera de mí con la que me estoy relacionando, es un campo de información. Todo aquello con lo que yo me relaciono es un campo de información. Esto nos permite muchísimo empezar a cambiar nuestra mirada y cambiar, por lo tanto, nuestra perspectiva. El desde dónde me relaciono, puedo estar sintonizando con una información y eso es lo que hace que yo me relaciono con esta persona y no con otra, por ejemplo, o todo el sentimiento o todo aquello que siento frente a alguien con quien me relaciono, donde también puede haber incomodidad, pero esa incomodidad es una forma consciente de la conciencia también, es una forma de ser esa incomodidad. ¿Qué pasa? Que siempre estamos buscando esa paz interna desde la distorsión, desde la ilusión o el espejismo, o incluso el maya, que son las tres formas de distorsión del mundo de la dualidad, que podemos mirarlo como un juego, como algo también, incluso cómo voy a saltar estos obstáculos, ¿por qué no? Para empezar a salir de la queja, del juicio, del sufrimiento y todo esto, ¿no? Pero sí que es poder ir integrando todo estado de conciencia que yo lo recibo a través de mi cuerpo de forma sensitiva y sensorial y me está dando una información. Cuando yo me relaciono con alguien que
no me acaba de caer bien. Lo sabemos todas aquí, lo sabemos de sobras, que ahí hay algo que está hablando de mí, algo que yo estoy dejando fuera y no estoy integrando en mí. Claro que sí. Y eso está bien, y eso está bien y lo conocemos todos, el efecto espejo, la proyección, y también tiene que ver con la parte reactiva. Y la parte reactiva que le pertenece al ego como estado de conciencia también, esta parte reactiva es cuando hacemos toda situación, experiencia personal. Es decir, desde el egoísmo, es decir, desde el punto de atención del ego que lo quiere todo, lo quiere absorber todo, desde ese sentido de propiedad, siempre vamos a hacer absolutamente toda situación y experiencia personal. Y al hacer esa experiencia personal es cuando podemos entrar en la reacción. Entonces, fijaros que con unos amigos que programaron un curso que es muy potente y muy profundo, hicimos unos ejercicios, porque ellos son muy conocedores de trabajar, por ejemplo, la sombra, haciendo unos ejercicios buscando en cómo reacciono o si reacciono, porque a veces reaccionar no es discutir o buscar un conflicto con el otro, sino que a veces es simplemente que estoy sintiendo algo aquí. Yo puedo empezar a relacionarme con alguien y estoy empezando a sentir esa incomodidad, ¿no? Puedo sentirla aquí, puedo sentirla en el estómago, puedo sentirla en los brazos, porque no puedo imponerme. Cuando empiezo a observar eso, tengo que empezar a darme cuenta que estoy en la reacción. Y si estoy en la reacción, hay algo ahí fuera que está hablando de mí, pero no estoy en el observador. Y ahí es donde podemos ir haciendo este zoom de fuera adentro hasta que nos vamos balanceando, vamos cogiendo un ritmo y entramos en una inercia de quietud, y desde esa inercia de quietud empiezo a observar a ese otro, a esa otra experiencia o situación. Me han echado del trabajo, he perdido un patrimonio, se ha muerto alguien. O sea, no solo es una relación con una persona. Entonces ahí es donde me doy permiso a ese yo soy auténtico, y desde mi observador interno observo cómo estoy proyectando el mundo, porque claro, no tengo nadie detrás que está con una cámara proyectando esa experiencia que estoy viviendo. Es algo que estoy creando yo. Y ahí interviene toda la parte en la que yo estoy participando como inconsciente colectivo, donde el inconsciente colectivo entran memorias celulares que conocéis bien, ciclo 21, nuestra genealogía, sombra, vidas pasadas, todo eso forma parte del inconsciente colectivo. Y somos una humanidad. No es que a mí me pasa, estoy participando de una experiencia humana. Eso es empezar a hacer un gesto hacia aquel que está explorando la vida. Ahí es donde yo le doy honor a lo que realmente se refiere a manifestarme como espíritu aquí en la Tierra. Porque si no, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos viviendo en los efectos, estamos viviendo en los efectos. Y entonces, claro, me separo de mí. Es que la primera razón del sufrimiento es esta: me separo de mí, o sea, de quien me separo inicialmente es de mí mismo y inevitablemente del mundo. Entonces, ¿cómo puedo comprender a un otro si estoy separado de mí mismo, no? Pues todo esto tiene que ver con Venus, o todo esto es a través de la revolución de Venus como técnica y herramienta que me va a permitir aprender un poco más cómo estoy funcionando. Porque cuando hemos hecho la meditación, este giflo de esta circunferencia contenido que se manifiesta, soy yo en estado, en estado originario del espíritu que se quiere manifestar. Y pensar en una cosa, que estamos al final de una civilización como Cuarto Reino, que es realmente humanizar, dando paso como semilla al reino de las almas, que va a ser la siguiente civilización, y probablemente reencarnaremos antes de eso. Entonces, también wow, estoy participando en un proyecto que es brutal como humanidad, ¿no? Fijaros que la Tierra, que es desde donde miramos, tenemos una rotación hacia la izquierda, ¿sí? Esa rotación de la Tierra es la que nos da la dualidad, el día y la noche. Venus, en la rotación retrógrada, nos da un sentido contrario, y fijaros que de alguna manera es el que se diferencia dentro del sistema solar. Repito, ya sé que Urano lo que hace es una verticalización, pero es otro tipo de referencia, en algún momento veremos,
Pero hoy a lo que me quiero poner mi atención y despertar vuestra atención es que de alguna manera dentro de los planetas personales, porque Urano forma parte de los planetas transpersonales, y en los planetas personales sería donde tenemos toda la historia del desarrollo de nuestra personalidad que necesitamos integrar para poder ser espirituales al 100% y pasar a Urano, Neptuno y Plutón a través de Quirón. Es el planeta que va en dirección contraria. Sí que sigue la traslación alrededor del Sol, pero es como el que se diferencia, fijaros. Y por lo tanto nos está hablando también de que hay otra forma de referencia que nos puede informar en lo que es el desarrollo de nuestra personalidad, ¿vale? Entonces, esto evidentemente lo vamos a ver cuando incluyamos a Venus como el que nos permite o la conciencia que nos permite comprender las causas, ¿vale? Porque cuando el giro es contrario, es como que yo dejo de mirar hacia afuera, miro hacia adentro. Estoy haciendo un cambio de perspectiva, estoy haciendo un cambio de referencia, es decir, mi referencia ya es desde aquí dentro, miro hacia afuera, pero desde dentro, pero no estoy habitando fuera en el efecto observando la experiencia. Lo haré, pero lo haré desde este cambio de referencia.